Iniciamos, amigos, nuestro segmento médico. Atentos ahí en casita, todo nuestro público televidente, porque hoy vamos a arrancar este segmento con una interesante entrevista. Vamos a hablar del TBC en pacientes diabéticos, la tuberculosis en pacientes diabéticos. Qué importante es trabajar en el conocimiento, en la prevención, sobre todo a nivel general en la salud. Así es que atentos ahí en casita, porque hoy nos acompaña la doctora Mónica Gonza, y es médico neumólogo del Hospital de Yanahuara. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida a Nuevo Día Magazine. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, bueno, hoy día estamos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Esa es una enfermedad que lleva años desde que el hombre estuvo en el mundo, estamos con tuberculosis y necesitamos erradicarla, ¿no? Entonces, hoy a nivel mundial se ha decidido celebrar toda esta lucha porque no es una enfermedad solo de Perú, lo tenemos en grandes cantidades, en altas incidencias a nivel mundial, especialmente en los países subdesarrollados, ¿no? Así es, doctora. Miren, qué importantes son estas fechas porque lleva a la concientización, ¿verdad?, de toda la población. Qué importante es trabajar, por ejemplo, en la prevención, también esa cultura preventiva que lamentablemente nos hace mucha falta. Sí, bueno, en realidad tuberculosis es una enfermedad que infecto contagiosa, por lo tanto, si bien no tenemos vacuna como una medida para prevención, sí tenemos una medida como para las formas graves, que muchos niños lo reciben, que es la vacuna de BCG, que todos los bebitos en nuestro país lo reciben apenas nacen, pero obviamente no nos evita el poder conseguirla, esta enfermedad, más adelante en nuestra vida, lo que no son las formas graves, ¿no? Por eso es tan importante, tiene diferentes puntos de control: vacunación, control en las personas infectadas. Por eso nuestra prioridad es identificar a la persona que es capaz de infectar, que es la persona que sufre de tuberculosis pulmonar, ¿no? Así es, doctora. Hablando precisamente también de pacientes que ya tienen algún diagnóstico, tienen alguna patología, por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿cómo les afecta el tener y contraer la tuberculosis? Bueno, nosotros, como lo mencioné al inicio, nosotros como país tenemos una alta incidencia de TB, entonces en el mercado, en la combi, tú puedes estar con una persona al lado que incluso pueda desconocer de que tiene la enfermedad. Y esta es una enfermedad que se contagia vía respiratoria, o sea, tosiendo, hablando. Entonces, el paciente diabético, que si preguntamos en casa, muchos tenemos o algún conocido o algún familiar. Hay mucha incidencia de diabetes, ¿no?, en nuestro país. Entonces, si tú preguntas, de repente tienes algún familiar con diabetes. ¿Y qué pasa? Cuando la diabetes está mal controlada, es una enfermedad que baja la inmunidad, o sea, que baja nuestras defensas. Entonces, en consecuencia, al bajar nuestras defensas, favorece que el bacilo de la tuberculosis pueda ingresar a nuestro cuerpo. ¿Y cómo afecta, doctora, precisamente en mayor incidencia a los pacientes? Definitivamente, justamente cuando este bacilo ingresa a nuestro cuerpo vía aérea, son nuestras defensas las que lo eliminan o por lo menos lo contienen, ¿no? Lo mantienen ahí dormidito. Pero cuando nuestras defensas están bajas, entonces este bacilo puede empezar a desarrollar enfermedad, ya sea en nuestro pulmón, pero no solo ahí, sino en cualquier parte de nuestro cuerpo. El cerebro, el hígado, los ojos, el oído, el corazón, los huesos, las mamas, el útero, todas las partes de nuestro cuerpo pueden ser afectadas por esta enfermedad. Y el paciente diabético, como te digo, o sea, no tiene justo la barrera o tiene disminuida la barrera de defensa y le da una apertura, ¿no?, para la enfermedad. Lo mismo pasa porque la sangre del diabético, pues cuando está mal controlada, es dulce, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este bacilo encuentra el lugar perfecto, el paraíso, en el pulmoncito de un paciente diabético, porque tiene aire, que es lo que tenemos en el pulmón, y además tiene una sangre con mucha glucosa, con mucha energía para que él pueda comer, y entonces hace que sea mucho más fácil su desarrollo. Por eso es importante controlarla, buscarla en estos pacientes, identificarla y prevenirla, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Buscarla, identificarla, tener el diagnóstico. ¿Qué pruebas se le hacen al paciente o cuáles son las señales de alarma que nos podría hacer sospechar de una TBC? Bueno, la tuberculosis, como he mencionado, pues depende mucho en qué órgano afecta, pero digamos la que nosotros buscamos más, sin desmerecer las otras formas, pero es la que contagia y es la típica que escuchamos muchas veces del paciente con tos crónica por más de 15 días, con flema, con expectoración
es aquel paciente en el que tenemos la obligación de descartar tuberculosis. Y si el paciente tiene diabetes, con más razón, ¿no? Y las pruebas que le realizamos es la evaluación médica, una radiografía de tórax y una prueba en esputo, que es la baciloscopía, donde nos permite identificar la presencia de los bacilos. Perfecto, miren, esas son las pruebas diagnósticas. Una vez que ya tenemos la certeza, doctora, de que el paciente tiene TBC, ¿cuál es el siguiente paso? ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento en el país y a nivel mundial, nosotros no estamos retrasados en el tratamiento de TB. Realmente Perú tiene muy buenos medicamentos, tan equivalentes. Se da 4 drogas principalmente, que son distribuidas durante 6 meses para el paciente. Y algo que es muy importante, porque hay mucha segregación, hay mucha discriminación con la enfermedad. Esta enfermedad se cura. Si tú sigues el tratamiento, vas a tus controles y recibes la medicación de forma precoz, la enfermedad se cura. Uno puede quedar incluso sin mayores lesiones o en formas avanzadas ya quedar alguna cicatriz, pero el paciente se recupera, ¿no? Entonces es muy importante que si tienen esta sintomatología puedan acudir y ser evaluados para su diagnóstico precoz, ¿no? Es importante porque muchas personas piensan, ¿no? Cuando tienes alguna enfermedad, pues te tratan primero con un medicamento más suave, ¿no? Para ir viendo si es complicado. Pero en TB no. En TB nosotros iniciamos con lo mejor que tenemos en el país para poder erradicarla. Y tenemos muy buenos medicamentos. Ay, qué bueno, ¿no? Qué importante es tener el diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno. ¿Qué pasa en los pacientes que ya llegan en estadio avanzado? ¿Cuáles son las secuelas que puedan llegar a tener? Sobre todo a nivel pulmonar, las secuelas van quedando como una distorsión de la arquitectura pulmonar, que es lo que se conoce como bronquiectasias. Entonces el paciente puede quedar con una tos crónica o dificultad para respirar de forma crónica, pero aún eso tiene tratamiento. Mientras más temprano identifiquemos la enfermedad y el paciente reciba su tratamiento de forma adecuada y no lo abandone, que eso es muy importante, va a poder recuperar y vamos a tener menos daño, menos cicatrices a nivel pulmonar, ¿no? Es muy importante que el paciente asuma la responsabilidad del tratamiento, lleve un buen control. Por eso nosotros, como estrategia, vigilamos el tratamiento diario, que el paciente tome su medicación diaria, porque si por ahí decide o se cansa o se agota y no toma la medicación, existe el riesgo de resistencia, ¿no? Como te digo, empezamos con lo mejor que tenemos y cuando tenemos resistencia es lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Porque entonces el tratamiento se puede ampliar. Perfecto, doctora. Es importante seguir el tratamiento al pie de la letra. ¿Hay la posibilidad de que el paciente vuelva a tener la tuberculosis después de haber ya tenido un cuadro? Si el paciente tiene, hablando no solo en diabetes y en general, si el paciente tiene un buen control, mejora las condiciones que pudieron establecer el riesgo, como es mala alimentación, nivel de mal control de su enfermedad de fondo, entonces sí, lamentablemente, al ser una enfermedad infecciosa, puede volverla a contraer. Pero mientras nosotros todos nos pongamos la camiseta para prevenir y disminuir la cantidad de pacientes que tengan tuberculosis pulmonar y que puedan ser identificados precozmente, entonces esta podría ser una historia que se deje de contar, ¿no? ¿Estos pacientes, doctora, tienen que estar aislados? ¿Hay algún tipo de cuidado adicional que se tenga que tener con ellos? Sí, claro. Antes había el tema de separar los platos, separar la cucharita, y realmente eso no es necesario. Sí, más bien sí se necesita un aislamiento aéreo relativo, o sea, la habitación donde duerme el paciente debe dormir solo. Tienen que abrir las ventanas porque eso mejora la ventilación. Idealmente una zona donde haya bastante calorcito, sol, porque el sol mata al bacilo. Y esos son los cuidados. Y mientras está contagiante, es decir, la prueba de esputo sale positiva, va a necesitar usar una mascarilla, ¿no? Como las que usábamos todos en COVID. O sea, recuerden que todos los problemas respiratorios en general, nosotros hemos perdido un poco la costumbre, nos hemos quitado la mascarilla y hemos dicho nunca más. Y no es cierto. Todos los problemas respiratorios se previenen de la misma manera. Un resfrío, una bronquitis, una neumonía. Yo no quiero contagiar a mi familia, uso una mascarilla.
visito a un familiar que está con cualquiera de esos procesos, uso una mascarilla. Debemos de quitarnos el tabú de lo que significó de repente el COVID o que significa algo malo que tienes. No, es una medida de protección para todos frente a un proceso respiratorio y en eso también entra la tuberculosis como tal. Miren qué importante es tener esas medidas que lamentablemente pues hemos pasado de un extremo a otro, ¿verdad? En la época de la pandemia estábamos con 2, 3 mascarillas, el protector facial y nos cuidábamos muchísimo y entendimos de que precisamente era la forma de protegernos, de prevenir, de cuidar a los nuestros. Era una señal de amor y de respeto incluso, ¿verdad? Y ahora nos hemos olvidado de ello y todavía tenemos problemas pues que podemos contraer. Hasta una simple gripe, doctora, la podríamos evitar teniendo estos métodos de prevención. Por supuesto, todos los problemas respiratorios, la forma de control, lo que realmente alivia es evitar un hacinamiento, o sea, un ambiente que esté adecuadamente ventilado y nuestra protección personal. Y eso es a nivel mundial, solo que nosotros lo seguimos teniendo asociado como un tabú y no tiene nada de malo que usted, si está resfriado, se ponga una mascarilla, que si voy a visitarte, no es que te tengo miedo, que ya tienes COVID, como se ha quedado ahí la sensación, seguro porque tienes COVID, y no tiene nada que ver. Cualquier proceso respiratorio se protege uno de la misma manera, ¿no? Entonces, y la tuberculosis, pues el paciente con TB tiene que usar una mascarilla, el paciente que va a visitarlo, eso en tanto está contagiante, que estos medicamentos son tan buenos, de verdad, en TB, que generalmente a la segunda semana baja mucho la población bacilar y los pacientes se empiezan a negativizar al primer, segundo mes de tratamiento. Entonces, realmente no es una causal para separar al familiar. De repente solamente cuidados de la mascarilla, pero lo puedes abrazar, no tienes que separar sus cubiertos y sobre todo son pacientes que van pasando por un momento más difícil, o sea, son diabéticos, muchos de ellos ya tienen una enfermedad de fondo y entonces lo que más es que se deprimen y eso también baja su sistema inmune. Entonces la familia es un apoyo, un pilar muy importante. Cualquiera en este país puede tener tuberculosis. No es que yo, que estoy con un buen nivel socioeconómico, no lo voy a tener. No es más una enfermedad solo de pobres. Cualquiera tiene, si uno desarrolla cáncer u otras enfermedades que puedan bajar nuestras defensas, nos puede generar que podamos contraer la enfermedad o despertar, porque a veces se queda como dormidita dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ya que es algo que cualquiera lo puede tener, lo importante es que nunca segreguemos, discriminemos a esta persona, porque también un día podríamos ser nosotros. Así es, miren qué importante es trabajar en la concientización, en la empatía, el respeto, el amor y sobre todo la cultura pues de visitar a los médicos, de hacernos los chequeos preventivos también, de seguir al pie de la letra los tratamientos, de ser empáticos con nuestra sociedad también para evitar pues que hayan mayores contagios. Recuerden amigos, nuestra línea WhatsApp 913-16-2653, si ustedes tienen dudas, consultas, quieren participar de este espacio. Trabajamos en campañas, tal vez doctora, ahí en el Hospital 3 de Yanaguara para poder darle la información a todo el público. Claro, Salud, como parte del sistema de salud, viene desarrollando de forma permanente la disposición para la identificación del paciente sintomático respiratorio, porque es donde cortamos la cadena de TB, y en este caso en particular, en conmemoración de este día en el que todos nos ponemos la camiseta para ir en contra de la enfermedad, este miércoles nosotros vamos a tener una campaña abierta a público general, asegurados y no asegurados, en el hospital. Pero estas mismas actividades se van remedando como campañas o como actividad regular todos los días del año, y también el Ministerio de Salud pues trabaja directamente en ello, ¿no? Perfecto. ¿Cómo podemos ser parte de estas campañas? ¿Tienen que tener algún seguro de salud o es libre a todo el público? No, la campaña que nosotros vamos a tener este día miércoles, los esperamos. Si tienen alguna duda o desean hacerle la evaluación médica, no necesitan estar asegurados, solo necesitan acercarse al Hospital Yanaguara en horas de la mañana, ¿no? Y vamos a estar prestos a poder atenderlos. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos con las recomendaciones finales para todo nuestro público. Bueno, lo más importante
cuiden si somos o padecemos de diabetes. Hay que controlar nuestra enfermedad porque bien controlada no significa un riesgo adicional. Todos, aquella persona que tenga, independientemente de tener o no una enfermedad de fondo, si tiene tos por más de 15 días con flema, debe de acudir a un centro de salud más cercana, es Salud, del MINSA, para hacer su despistaje de tuberculosis. Esta enfermedad se cura. Eso es lo más importante. Si se diagnostica, se cura y todos podemos luchar contra ella. Por favor, siempre su consideración a las personas que sufran la enfermedad, ya que podría ser parte de cualquiera de nosotros. Gracias. Gracias, doctora. Y reiteremos la invitación para este miércoles, la campaña. Sí, bueno, los esperamos este miércoles en el Hospital Yanaguara para poder evaluarlos y sumar los esfuerzos para luchar contra la tuberculosis. Excelente, ya saben, así es que aprovechemos este día para llevar toda esta información y trabajemos en la concientización también. Doctora, que tenga una bonita semana. Muchas gracias, hasta luego. Estuvo con nosotros la doctora Mónica Gonza, neumóloga del Hospital 3 de Yanaguara. Salud, así es que hoy trayendo esta información importantísima, así es que pasen la voz y también pues vayan, acudamos todos de manera responsable este miércoles a esta importante campaña. Nos vamos a la pausa comercial, amigos, volvemos con más para ustedes. Esto es Nuevo Día Más.